Saludamos muy especialmente a quienes se aproximan al contenido de este trabajo académico y político construido en el marco del seminario doctoral La cuestión de la democracia en América Latina, comparaciones, coyunturas y cuestiones de género, desarrollado bajo la dirección de la profesora Verónica Giordano y el profesor Waldan Saldi de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad queremos proponer un análisis de las políticas de control poblacional y esterilizaciones forzadas de las mujeres indígenas peruanas durante el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori entre el año 1990 y el año 2000 en la hermana República del Perú. Esta elaboración es construida por Mora Blaser, Carolina Pérez Rox y Douglas Giovanni Rodríguez Heredia, estudiantes del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos. En 1990, Alberto Fujimori, un candidato ajeno a la política tradicional, gana las elecciones en medio de un contexto atravesado por una altísima inflación y una intensa violencia por parte de los grupos armados Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Contexto cuyo correlato se tradujo en un hartazgo y disconformidad generalizada hacia la clase política vigente, frente a la cual el candidato, ahora emergente, remarcaba su condición de outsider en tanto condición positiva y capaz de capitalizar dicho descontento social. En este sentido, durante su campaña, Fujimori apeló a un discurso, tanto oral como gestual, de fuerte identificación con los sectores rurales e indígenas, valiéndose para ello de su parecido étnico hacia estos últimos, así como de apariciones con alto impacto simbólico, como lo fue el recorrer en un tractor, elemento central del campesinado, determinadas zonas desfavorecidas. De este modo, Fujimori estaba llegando a los sectores a los que nunca habían llegado exitosamente los partidos tradicionales. Así también, el nombre de su partido Cambio 90 logra traducirse en un eslogan convincente. Tal cual lo demuestra el posterior resultado electoral en el que tras quedar segundo en primera vuelta por solo 3 puntos, da el batacazo en la segunda vuelta sacándole más de 30 puntos al escritor Mario Vargas Llosa. En cuanto a este último candidato, cabe resaltar que no le rindió la estrategia de incorporar la palabra cambio en su eslogan de campaña, ya que su pertenencia a una coalición identificada con la política tradicional le significó una limitación a priori difícil de zanjar en ese momento. Fredemo, Frente Democrático, contaba con el histórico Partido Acción Popular como principal resorte, en alianza con el Partido Popular Cristiano, escisión de la democracia cristiana clásica, y del Movimiento Libertad, formación improvisada por el candidato para disputar un cargo. De este modo, en 1990 emerge un tipo de liderazgo presidencial que desplaza a los partidos históricamente competitivos, como lo ha sido hasta entonces Acción Popular, fundada por el expresidente Fernando Belaúnde Terry, y la Alianza Popular Revolucionaria de las Américas, APRA, fundado por Víctor Manuel Haya de la Torre. Ahora bien, para comprender la posterior violación a los derechos humanos en la que se enmarca el tópico específico de este trabajo, es necesario comprender que ella opera dentro de la misma lógica neoliberal en la cual cobran lugar las reformas por mercado, así como el ataque a los otros poderes del Estado a fin de orientar la institucionalidad hacia el sector privado. Esta dirección, y como una de las medidas más drásticas y paradigmáticas del gobierno Fujimori, que se perpetra el golpe del 5 de abril del 90, en el cual, con apoyo total de las Fuerzas Armadas, se cierra el Congreso con el argumento de que este último se mostraba reticente a otorgarle facultades de poder excepcionales al Ejecutivo. Así es que la Constitución de 1979 queda suspendida y se inicia a la postre
un proceso constituyente a medida de una constitución favorable a los privados, recorta la regulación estatal, que recorta el aspecto redistributivo y que reduce drásticamente la influencia de los sindicatos y movimientos sociales. Vale la pena en este sentido resaltar la conversación amena que tuvieron Fujimori y el mandatario estadounidense George Bush, en la que este último manifestaba preocupación por el formato que Fujimori elegía para llevar a cabo las reformas neoliberales, a la vez que subrayaba un total acuerdo con los contenidos de las mismas. Lejos de esbozar alguna idea de bloqueo o condena visceral, el Departamento de Estado se limitó a invitar al mandatario a gestionar una misión de esclarecimiento con la OEA y a llamar tan pronto como fuera posible a elecciones, deseándole asimismo éxitos en todos los objetivos propuestos. Otro factor fundamental a tener en cuenta en el ajedrez fujimorista es el nombramiento de Vladimiro Montesinos, un ex inteligencia, otrora preso por dar información a la CIA, que será la pieza fundamental en la planteada lucha antiterrorista, para la cual desplegará un paramilitarismo organizado y clandestino que, engarzado al gobierno, perpetrará todo tipo de violaciones a los derechos humanos, como lo son la masacre de Barrios Altos y la desaparición y secuestro de 9 estudiantes y un profesor de la universidad conocida como La Cantuta. Para finalizar esta primera parte y pasar al análisis de las esterilizaciones forzosas, es menester señalar el despliegue escénico llevado a cabo por Fujimori en torno a la captura del líder senderista Abimael Guzmán en septiembre de 1992. En esta oportunidad, el ex líder de Sendero Luminoso fue expuesto en una jaula ante la prensa y vestido con un traje carcelario en desuso, pero que el mismo presidente admite delante de cámaras haberlo escogido a propósito. La obscenidad con la que se apropia de esta operación policial podemos tomarlo como una pista de la tónica que en adelante tomará el accionar estatal en materia de derechos humanos y que se cristalizará escandalosamente en una violencia visible ejercida hacia las poblaciones campesinas y rurales, como también en un tipo de violencia extra y con frecuencia más escurridizo dirigido específicamente a las mujeres indígenas y campesinas, hacia las cuales elementos como la presión psicológica, manipulación, omisión de información, llegando incluso hasta el forzamiento físico explícito, estarán a la orden del día una vez implementado el llamado Plan de Salud Pública. Si nos concentramos en la realidad de las mujeres y en aspectos que tienen que ver con el género, la salud, la pobreza y las políticas de salud reproductiva en Perú en los años de gobierno de Fujimori, vamos a visualizar la situación relacionada con reforma de políticas sociales. Las mujeres como clientas, la mirada neoliberal, de mercado, versus la ciudadanía, es decir, el derecho a tener derechos. En esta época, lo que también podemos visualizar es la influencia de las fuerzas internacionales a partir de las conferencias y las cumbres mundiales de Naciones Unidas. En este país se va a adoptar el enfoque correspondiente a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo sostenida en El Cairo en el año 1994. Que va a estar basada en las nociones de salud reproductiva y equidad de género. Si nos concentramos en la conferencia de Beijing del año 1995, vamos a observar que Fujimori necesitaba demostrar que había democratizado al país y que todo estaba bajo control. Es por eso que viaja a Beijing a la Conferencia Internacional de la Mujer. Él fue el único mandatario que acudió y en presencia del feminismo mundial anunció el inicio de su política de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar, afirmando que las mujeres peruanas serían dueñas de su propio destino. De esta manera, el presidente Fujimori iba a desplegar el discurso internacional de los derechos de la mujer e hizo también un llamamiento exigiendo la igualdad para justificar el programa de planificación familiar, o más bien un programa de reducción de la fertilidad que estaba
enfocado y dirigido específicamente a las mujeres en situación de pobreza económica, de áreas rurales y urbano marginales, al mismo tiempo que colocaba sus políticas fuera del alcance de cualquier objeción conservadora. Un día antes, el presidente Alberto Fujimori anunciaría ante el Congreso el inicio del programa de planificación familiar a nivel nacional, un programa que pretendía mejorar la salud reproductiva de las personas. Sin embargo, se cometería uno de los delitos más cruentos contra las autonomías física, sexual y reproductiva de las mujeres, la esterilización forzada para combatir la pobreza. De esta manera, entre los años 1996 y 2000, a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar, se esterilizó a cerca de 300.000 mujeres y 20.000 hombres. ¿Cuáles fueron los objetivos del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar? Sus objetivos estaban puestos en establecer cuotas para esterilizar a mujeres. Esto ya sería prueba suficiente de los motivos políticos del programa. Las cuotas implican que el programa no estuvo motivado por preocupaciones sobre la salud de la mujer, el control de la natalidad, ni siquiera por la planificación familiar, sino por la demografía nacional en relación con el crecimiento económico. Estos objetivos no fueron fijados en áreas superpobladas, sino en zonas rurales de difícil acceso, pobres y marginadas, a fin de reducir las tasas de fertilidad en las zonas rurales poco pobladas. El personal local de salud tuvo que calcular el número de mujeres en edad fértil en su región y esterilizar a un determinado número de estas mujeres. Las razones fueron económicas. El objetivo fue la modernización del Estado. Los motivos de Fujimori para tomar estas medidas extremas fueron económicos. No estaban destinados principalmente a ofrecer un acceso equitativo a los servicios o a garantizar el bienestar de las mujeres, como observó Carlos Aramburu, presidente del Consejo Nacional de Población en 1996. Los métodos radicales de Fujimori demostraron su interés personal por disminuir el crecimiento de la población a través del método más rentable, las esterilizaciones. Hubo un acceso desigual de las mujeres a la planificación familiar, un paradigma de reducción de la pobreza introducido por el Banco Mundial. La salud reproductiva era parte de los objetivos consagrados de las reformas sectoriales. El racismo, el desprecio a las comunidades andinas y amazónicas que imperaba en la cultura peruana contribuyeron a no tomar en cuenta lo que estaba sucediendo. Existieron informes de la Defensoría del Pueblo haciendo visible esta situación y denuncias a través de algunos medios de comunicación, además de la denuncia de la parlamentaria andina Hilaria Supa y de las acciones vindicativas de ONG feministas como YAMAM, DEMUS y CLADEM, y la Organización Defensora de Derechos Humanos, Instituto de Defensa Legal. Fujimori, con todo su aparato estatal y con los principales medios de comunicación bajo su control, invisibilizó y silenció este delito. Además, comienzan a aparecer artículos en los medios gráficos denunciando los primeros casos de lo que parecía ser no un programa de planificación familiar, sino campañas de esterilización forzosa. ¿Cuáles fueron las acciones del movimiento feminista en esos años? Puso énfasis el movimiento en los derechos sexuales y reproductivos, los reclamos de la despenalización del aborto. Estuvieron satisfechas con la Conferencia del Cairo. Las organizaciones relevantes pertenecientes al movimiento fueron algunas como el Centro Flora Tristán y el movimiento Manuela Ramos. Otras acciones relevantes del movimiento feminista peruano han sido que a partir del año 1998 surge un grupo de feministas diversas a las calles. Se convoca, se reúne frente al Palacio de Justicia para denunciar las esterilizaciones forzadas.
aunque algunas ONG feministas de Lima habían realizado un convenio con el gobierno de Fujimori para implementar campañas de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva. Entonces lo que visualizamos es un quiebre en el movimiento feminista de Perú y también de Latinoamérica. El feminismo occidentalizado, blanco, institucionalizado, indiferente a las luchas de las compañeras andinas y amazónicas se hace visible. ¿Cuál es la situación actual en relación al tema? Una deuda pendiente. Son unas 2.073 mujeres las que denunciaron ante grupos locales e internacionales de defensa de los derechos humanos que se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento. En los tribunales hay pendientes aún 1.307 denuncias. Muchos años después, en el año 2021, comenzaría el juicio a Alberto Fujimori. Aún es una deuda pendiente hacia la vulneración de derechos de miles de mujeres y hombres peruanos. Finalmente, tal como se ha indicado en la parte introductoria de este trabajo, tras haber abordado los diferentes momentos que ha vivido la historia reciente del Perú con el mandato del presidente Alberto Fujimori y específicamente en lo que tiene que ver con su política de control poblacional, su política de esterilización forzada de mujeres indígenas y que además pues eso se enmarca en una práctica sistemática y generalizada de violación de los derechos humanos. Queremos entender un poco qué es lo que permite, cuál es el marco que da lugar a que pueda suceder a finales de pleno siglo XX, albores del siglo XXI, en medio de un mundo donde se ha globalizado una cultura de los derechos humanos y un lenguaje de los derechos humanos que además juzga las actuaciones de los estados modernos, que es lo que permite que esto pues finalmente no solo suceda, sino que logre de manera increíble unos ciertos niveles de legitimidad. Entonces queremos proponer que hay dos elementos, entre muchos otros desde luego, a partir de los cuales es posible entender por qué se legitiman este tipo de prácticas por parte de ciertos regímenes autoritarios en el contexto latinoamericano. Y esos dos elementos tienen que ver justamente con el neoliberalismo y la doctrina contrainsurgente. En relación con el primero de ellos, retomando a David Harvey en su célebre texto de Breve Historia del Neoliberalismo, pues hay que recordar que el neoliberalismo es una teoría política, pero también es una teoría social, ¿cierto? Que alberga un conjunto de prácticas políticas y económicas que pretenden el bienestar del ser humano, hay que decirlo, por lo menos retóricamente es así, a partir o a través de la promoción de las libertades de elección individual y empresarial en el contexto de un mercado ideal, ¿cierto? En segundo lugar, hay que advertir que el proyecto neoliberal, y sobre esto es muy interesante el trabajo de Harvey que ya hemos referido de Breve Historia del Neoliberalismo, porque a través de un análisis macroeconómico, logrando comparar las tasas de ganancia de los principales capitales financieros, industriales, transnacionales de la década de los 60 y las transformaciones que sufren estas mismas tasas de ganancia a finales de la década de 1990, se puede establecer que el neoliberalismo es un proyecto de clase. Es decir, es un proyecto que entre muchos objetivos en el orden económico, pues de manera llana y simple busca incrementar las ganancias de los principales capitales a nivel internacional. Y que además hay que decirlo, lo logra con muchísimo éxito. Y en tercer lugar, hay que decir que posee penetrantes efectos, ¿no?, en los modos de pensamiento de la ciudadanía, hasta el punto de que se ha llegado a incorporar a la forma natural en la cual las personas entienden el mundo. Es decir, el neoliberalismo no solamente activa unas políticas de gobierno, no solamente activa una determinada forma de organizar la economía de una determinada nación y la manera como esa economía se interrelaciona con otras economías, ¿cierto? Sino que el neoliberalismo configura
una nueva manera de comprender el mundo que va a encontrar justamente un momento muy propicio para establecerse como una economía, o más bien como una teoría que permite entender o que permite afianzar esta visión finalista de la historia de la cual Francis Fukuyama quiso ocuparse al principio de la década de 1990. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, son las mujeres peruanas las que son víctimas de este tipo de políticas de esterilización forzada, ¿no? Y aunque uno podría decir de manera muy escueta, pues que justamente pues allá hay un carácter de clase, pues hay que mencionar dos cosas. La primera es que el neoliberalismo no solamente genera una desigualdad, sino que la naturaliza, tal como lo hemos dicho, ¿cierto? Pero esa naturalización configura un marco de interpretación en el cual los individuos son los principales responsables de sus carencias. Entonces justamente en la segunda parte veíamos cómo en el discurso que pronuncia Alberto Fujimori en la Conferencia Mundial sobre Población del Cairo de 1994, pues se establece que el problema de la sobrepoblación en el mundo es que es un problema de sobrepoblación entre los sectores más empobrecidos de nuestras sociedades. Es decir, no es que sobre gente, es que sobra gente pobre. Y cuando sobra gente pobre, es necesario todo un dispositivo que permita configurar nuevas maneras de subjetivación en la cual esos mismos sujetos no solamente son vistos como sobrantes por el sistema, sino que ellos mismos son asumidos o son asumidos por sí mismos como sobrantes del sistema. Y aquí vamos al segundo elemento, ¿sí? Y tiene que ver con que proponemos que dicho marco interpretativo no solamente habita en las decisiones de gobierno y de política económica, tal como ya se ha mencionado, sino que se acude a mecanismos de subjetivación atravesados, y esto es muy importante, por prácticas de culpabilización, vergüenza y estigmatización. Y a este respecto es muy importante el trabajo que ha adelantado en los últimos años la profesora María Cristina Bayón y el profesor Gonzalo Sarabí, justamente alrededor de esta dimensión culpabilizadora del neoliberalismo, ¿cierto? Como parte de esa violencia estructural que empieza a ejercer el capital internacional en contra de los sectores más empobrecidos de nuestras sociedades. El segundo elemento a tener en cuenta, además del neoliberalismo, al cual nos hemos referido de manera pues muy somera, tiene que ver justamente con la idea de contrainsurgencia. Alberto Fujimori, además de prometer una serie de reformas y de resultados en términos de la economía peruana o de la crisis económica que vivía el Perú a principios de la década de 1990, pues tiene su segundo baluarte en la lucha en contra de lo que se denominó en su momento el terrorismo, fundamentalmente de Sendero Luminoso, ¿no? Aunque hay que recordar que no era el único movimiento armado, además del Partido Comunista Peruano, al mando de Abimael Guzmán Reynoso, se encontraba, por ejemplo, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Frente al cual se encontraba pues figuras emblemáticas como la de Néstor Serpa Cartolini, por ejemplo, que no en vano va a tener un momento o un episodio casi que fracturador que tiene que ver con la toma de la embajada de la República de Japón, ¿no? A finales de la década de 1990. La doctrina contrainsurgente se va a relacionar, tal como lo advierte Eduardo Galeano en su introducción de las venas abiertas de la América Latina desde 1971, cuando rápidamente nos recuerda cómo las misiones norteamericanas que llegaron con la Alianza para el Progreso, además de todo este influjo narrado como parte de una tarea civilizadora y progresista de nuestras empobrecidas realidades, entre otras cosas, pues se vio acompañado con programas también de esterilización forzada y la generalización de una idea de control de la natalidad, ¿sí? Justamente uno de los temores del Departamento de Estado es que la creciente tasa de natalidad pues terminara convirtiéndose en una suerte de combustible o de motor de los movimientos armados que ya desde finales de la década de 1950, principios de los 60, se habían generalizado a lo largo y ancho del continente. En algunos casos
estos movimientos lograron una perdurabilidad superior a los 40 o 50 años, como es el caso de Colombia. En otros tuvieron una experiencia un poco más breve, sin que por ello pues reste importancia al influjo político que lograron en su momento, y específicamente en lo que es pues la resistencia al advenimiento del neoliberalismo y a la formalización de la democracia liberal como única forma de gobierno posible que se ha pretendido implantar en América Latina después de 1989. Hay un elemento bien importante dentro de la teoría de la contrainsurgencia, y esta figura del enemigo interno, muy importante, porque aunque paradójicamente la idea de la contrainsurgencia tendría que ver con la contención de una serie de sujetos que se encuentran afuera de los contextos nacionales, que se encuentran por fuera de los contextos nacionales y ligados a la idea del comunismo internacional, es claro que estas políticas de esterilización y control poblacional pues justamente tendrían que ver con una administración de las poblaciones nacionales, y administración en el sentido más tecnocrático posible. Hay que decir en segunda medida que el enemigo interno no es, tal como se ha mencionado en algunos trabajos, no podía ser cualquiera necesariamente. Es decir, el enemigo interno que tiene y seguramente tendrá un carácter de raza, de género y de clase social. No es casualidad que justamente la imagen del terrorista, del bandolero, del comunista, del sedicioso, la imagen del rebelde, generalmente asociada a la figura o a representaciones de la delincuencia, pues adquiera unos rostros profundamente ligados con el imaginario que tenemos alrededor del indígena, de lo afro, alrededor de las mujeres mismas, de las minorías LGBTI. Es decir, si se trata de entender cómo se ha personificado la idea del crimen en América Latina, o la figura del criminal en América Latina, y sobre todo el criminal rebelde, es un criminal que está profundamente asociado a la representación que tenemos de grupos históricamente marginados. Y finalmente, algunas consideraciones de cierre para entender lo que hemos denominado 3 pilares sobre los cuales se niega una existencia diversa. Y esto tiene que ver con ampliar la mirada justamente sobre las consecuencias del control poblacional. No solamente se trata de negar el derecho de nacer, sino que además de negar la autodeterminación de las mujeres y la autodeterminación de los pueblos, el sistema político, el sistema económico que se implementa en muchos de los países latinoamericanos, pues justamente niega la existencia no solo en esas dimensiones biológicas, sino que la niega en sus dimensiones más políticas y sociales. Hemos denominado justamente que en esta crisis que pone en riesgo la posibilidad de constituirnos como un proyecto histórico común, existen 3 pilares desde los cuales termina configurándose y termina afianzándose esta dominación. El primero de ellos es la imposición de una perspectiva única de la política a partir de la noción de la democracia liberal. Es decir, la capacidad que ha tenido los Estados Unidos y el sistema financiero internacional, también hay que decirlo, de medir la legitimidad de los sistemas políticos a partir de unos indicadores que emergen de una idea concreta de democracia representativa liberal, ¿sí? Proyectos como Freedom House, ¿cierto? Y otra serie de estudios que, aunque en apariencia provienen de centros académicos, en la práctica tienen que ver justamente con la ilegitimidad que se quiere generalizar alrededor de cualquier sistema político que definitivamente no represente la democracia liberal, ¿sí? Y pues además hay que señalar que este es un principio consignado en la Carta de Constitución de la Organización de Estados Americanos, ¿no? La imposibilidad de que cualquier nación que quiera ser parte de la comunidad política latinoamericana pues pueda darse un sistema de gobierno distinto a la democracia liberal.
En segundo lugar, la exaltación del capitalismo triunfante, ¿no? Fundamentado en el capital financiero y en la economía de mercado, ¿cierto? Pero soslayando justamente la idea de que este gran capitalismo global sigue reservando para las naciones latinoamericanas pues unos sitios o unos lugares de subalternidad muy claramente definidos, que por una parte tienen que ver con este papel histórico de convertirnos en proveedores de materias primas al costo que resulte, y por otro lado paulatinamente ha venido importando unas realidades laborales profundamente precarizadoras, profundamente indignantes y profundamente imposibles de sostener desde el punto de vista del paradigma de los derechos humanos. El genocidio del cual vienen siendo víctimas, por ejemplo, las mujeres en el norte mexicano, en la frontera con Estados Unidos, no puede ser entendido sin tener en cuenta la transposición de los sistemas de maquilas y fábricas satélite a esta región, y cómo son alimentados por una mano de obra femenina, pobre e indígena en muchos de los casos. Y finalmente queremos advertir el retorno de una tensión entre civilización y barbarie, una tensión fundacional incluso de las ciencias sociales a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero que adquiere una vigencia muy interesante y muy particular a principios del siglo XXI, porque la idea misma de civilización y barbarie ha sido un poco el lugar desde donde se ha tratado de reafirmar este papel finalizador de la historia que se le quiso atribuir al capitalismo a finales de 1989, a principios de 1990. Es decir, la civilización no como una promesa del futuro, sino como un presente ya construido, y que pone en el centro o que pone más bien en el extremo contrario, el extremo de la barbarie, a todas las formas de oposición o de resistencia a ese presente de un capitalismo triunfante. Es decir, el problema de las resistencias ya no tiene que ver con el hecho de que se impida el progreso hacia una promesa de un mundo mejor, sino que se presenta per se un presente que ya significa en sí mismo el futuro prometido de la modernidad occidental.